Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Bienvenidos a De X a Y, donde hablamos de salud y herramientas basadas en evidencia para mejorar tu día a día. Yo soy la doctora Ana Ceci y soy médica genetista con alta especialidad en genética perinatal y hoy les voy a hablar justamente de qué se trata esto de ser médico genetista, qué hacemos si modificamos genes y algunos datos que yo creo que les van a servir mucho para poder callar a la gente que no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen que si alguien tiene un gen, que si tienen el gen del cáncer, que si tal cosa es genético, que si tal cosa es dominante. Y hoy les voy a explicar realmente de qué se tratan estos conceptos y cómo la mayoría de la gente los usa mal. Bueno, y hoy me tienen a mí como su conductora oficial y tenemos también en cabina a el señor Pantera que me estará apoyando el día de hoy, siendo una persona que no tiene ningún antecedente de conocer de medicina, ni de biología, ni nada, así que va a ser como nuestro salvavidas. Entonces, hoy quiero empezar platicándoles un poco qué es nuestra genética. En sí, nuestra genética son las instrucciones para formarnos. Es todo esa enciclopedia que tiene absolutamente toda la información desde cómo se van a formar mis dedos, cómo va a funcionar mi corazón, cómo va a ser el color de mis ojos, mi pelo, absolutamente todo de cómo nos formamos está en nuestros genes. Y nuestros genes van a estar en cada una de nuestras células. Es como si yo fuera un edificio, mis células serían los tabiques. O sea, absolutamente todo está formado por células y cada una de mis células tiene en el núcleo toda mi información genética. Lo que va a pasar es que se van a aprender y apagar genes dependiendo de lo que necesite. Por ejemplo, en un embrión que necesita formar los dedos y crecer y formar absolutamente todo, ahí se van a aprender los genes embrionarios que eventualmente se van a apagar. O por ejemplo, si yo me raspo o tengo algún traumatismo, voy a necesitar que se prendan los genes de hacer piel nueva, de cicatrizar y demás. Y esto de prender y apagar genes justamente va a tener que ver con el cáncer, que en el cáncer se nos van a prender genes justamente de crecimiento, de replicación, de división celular, para formar nuevos vasos sanguíneos, nuevos vasos linfáticos y eso más o menos va a ser un cáncer, pero ahorita no me quiero meter al cáncer, les quiero hablar, como les decía, de genética general. Entonces dijimos que la genética pues, son nuestras instrucciones que están en nuestras células, pero bueno, ¿cuántos genes creen que tengamos? A ver, les voy a dar unas 3 opciones y a ver aquí en cabina a cuál le dan. Unos 5,000 genes, unos 25,000 genes o 1,000,000 de genes. ¿Por cuál se van? Vamos. Se van por 25,000. Muy bien, respuesta correcta. Efectivamente, tenemos más o menos 22,000 a 25,000 genes. O sea, son muchísimos. Y cada gen es como una instrucción. Es como si yo fuera un pastel. Para hacer un pastel, pues necesitas harina, necesitas clara de huevo, necesitas la yema de huevo, levadura, agua, azúcar. Entonces, hagan de cuenta que los genes son cada una de estas cosas. Entonces, la mayoría de lo que tenemos nosotros como seres humanos depende de muchos genes. Entonces, aquí viene la primera, cuando les dicen, es que es el gen de la mano o es el gen de los ojos. Pues no. La realidad es que para la mayoría de nuestras características necesitamos mucho más que un gen. Y me voy a ir con un ejemplo muy frecuente, el color de ojos. El color de ojos no está definido por un solo gen, se calcula que está definido por más de 16 genes. Y aquí va a ser como si yo estuviera haciendo un color, o sea, una pintura en donde nada más a lo mejor tienes rojo, ¿cuáles eran los primarios? Rojo, amarillo y azul. No, verde no es. Verde es azul y amarillo juntos. Entonces, bueno, tenemos los colores primarios y justamente, ¿no? Si yo pongo azul con rojo, me va a dar un tipo morado, según yo. Pero depende. Si le echo mucho azul, a lo mejor se va a ver más violeta. Y si yo quiero ser verde, entonces voy a poner amarillo con azul, pero dependiendo de cuánto le echo de cada uno, es que va a ser el color. Entonces, en los ojos y en el color de piel, justamente va a depender del pigmento.
muchas veces nos dicen, no, pues el oscuro es dominante sobre el claro, pero en realidad lo que está pasando es este efecto aditivo, es este efecto de color. Obviamente si yo pongo un poquito de color, pues se va a ver más a que si no tengo nada de color. Pero en realidad todas estas características van a depender de muchos genes. Entonces ahí va la primera, que cuando les digan que es el gen de una cosa, pues no, ¿sabes qué? Se necesitan muchos genes para hacer esta cosa. Y por ejemplo, hablemos de la nariz, ¿no? También creo que se habla mucho de la nariz y que si la nariz grande va a dominar sobre la nariz pequeña, aquí también va a depender de muchos genes. Y los hijos van a tener la forma de su nariz va a depender de los genes que hereden tanto de mamá como de papá y de cómo se mezclan entre ellos. Va a venir lo mismo de la pintura. O sea, a lo mejor y ciertos rasgos sí van a dominar sobre otro en la forma de la nariz, pero podemos ver que hasta entre hermanos las formas de la nariz no siempre va a ser la misma, a pesar de que los dos son hijos de mamá y de papá. Y aquí ya que estamos hablando de mamá y de papá, otro dato curioso, bueno, yo creo que no es curioso, yo creo que es algo que todos deberíamos de saber, que heredamos igual de mamá que de papá, o sea, 50% y 50%. De todos nuestros genes tenemos 2 copias, excepto de los de espermatogénesis, los que nos ayudan para hacer los espermatozoides en los hombres, esos sí solamente vienen en el cromosoma Y. Pero del resto, absolutamente todos tenemos todos en 2 copias. Entonces viene 50% de mamá, 50% de papá. Así que nada de que, no, pues es que tal persona abueleó porque pues heredó mucho más de su mamá. No, todos heredamos 50-50 y ya va a variar de la combinación lo que se pueda expresar o no en cada uno. Acá en cabina me están preguntando si entonces podemos tener genes de los abuelos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque los abuelos les dieron a mis papás y mis papás me dan a mí. Entonces, yo tengo 50% de mamá y 50% de papá. Y de mis abuelos, por lo tanto, tengo 25% de mi abuela materna, 25% de mi abuelo materno y 25% igual de los 2 abuelos de papá. Y así me puedo ir. O sea, siempre se va reduciendo 50%. ¿Y yo qué le voy a pasar a mis hijos? Yo les voy a pasar mi 50%. Y aquí, tal cual como yo tengo un gen de cada uno de mis papás, ¿qué va a pasar? Que estos se tienen que como que aparear y hacen algo que se llama recombinación. Esto pasa en mis cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, todo nuestro material genético, como les dije, que son nuestras instrucciones, están en cada una de nuestras células y están organizadas como es una biblioteca. Y mi biblioteca tiene 46 libreros. Así yo entro y esta es la biblioteca de Ana Ceci y tiene 46 libreros. De estos 46 libreros vienen en pares porque yo tengo uno de mamá con el 1 de papá, 2 de mamá con el 2 de papá. Y así se van numerando hasta el 23. 22 y el 23 son los cromosomas sexuales, son los libreros con la información justamente de espermatogénesis. O sea, los hombres van a tener ahí uno que se llama X y uno que se llama y las mujeres tienen 2X. Entonces, de estos libreros, que son mis cromosomas, si yo tomo un libro, lo abro y lo leo, ahí tengo tal cual mis genes, ahí tengo tal cual la receta y las instrucciones para formarme. Entonces, ¿puedo tener problemas en mis genes? En donde yo podría tener, por ejemplo, una falta de ortografía o a lo mejor en mi receta de pastel en vez de azúcar dice sal, entonces obviamente no me va a salir el pastel o va a salir un pastel horrible. Eso es lo que podría ser, por ejemplo, una enfermedad genética causada por un solo gen. Y después puedo tener problemas en los libreros, que es, por ejemplo, síndrome de Down, seguramente han escuchado, que se llama trisomía 21. ¿Por qué? Porque tengo todo un cromosoma o librero 21 extra. Y ya se me olvidó por qué les estaba contando esto, pero ahorita regresamos. Les decía que tenemos el gen de mamá y el gen de papá. Ah, sí, ya me acordé por qué. Porque ¿qué va a pasar cuando yo tenga mis hijos? Bueno, yo tengo mis libreros 46. Y de estos yo tengo el mío, el 1 de mamá y el 1 de papá. Y el 2 de mamá y el 2 de papá y así. Y para que mis hijos, o sea, estos que yo tuve, pues van a ser, o sea, los que yo tengo de mamá y de papá, son los de los abuelos de mis hijos. Mis hijos no van a heredar nada más uno, sino que estos se revuelven para formar otros 2 unos que tienen pedacitos de mis 2 papás. Entonces, el 1 que yo dé a mis hijos va a tener 50% de mi mamá y 50% de mi papá. Hasta ahorita vamos bien. ¿Cabina me está entendiendo o no? Excelente, muy bien. Están haciendo su examen de genética, excelente. Entonces,
Sí voy a heredar de mis abuelos, claro que sí. E incluso dependiendo de lo que herede de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos, va a ser los rasgos que yo pueda presentar. Entonces sí, yo puedo presentar rasgos que a lo mejor mis papás no presentaron y mis abuelos sí, pero esto aquí no hay una regla, no significa que todos abuelemos o que algo te lleve más a abuelear o no, sino que todos tenemos en porcentaje lo mismo y ya va a depender de tu mezcla de colores cuál se pueda ver más. Entonces, acá me dicen en cabina, si los abuelos tenían ojos azules y los papás ojos cafés y los nietos tienen ojos azules, que si esto puede pasar, sí, sí puede pasar. Sí puede pasar porque mis papás pueden tener algunos de los genes justamente de ojo azul, pero a lo mejor la carga no fue suficiente. Nos regresamos a los colores. El color no fue suficiente para que se expresara. Pero si el de mi pareja sí tiene suficiente azul y a ti en esta lotería que se revolvieron tus cromosomas de tus dos abuelos, te tocó más azul ahí, entonces sí podría ser que el nieto tenga azul. Es súper raro, en específico con los ojos azules, pero sí puede suceder. Pero ahí sí, si el vecino tiene ojos azules y nadie en la familia del papá tiene ojos azules, les recomiendo que se hagan una prueba de paternidad. Ok. Bueno, entonces como les decía, todos tenemos los mismos genes de mamá y de papá. Y todos los humanos tenemos los mismos genes. Y aquí viene otra cosa que le vas a poder decir a la gente cuando te digan, es que esta persona, ya sabes, tiene el gen del cáncer de mama. Pues, ¿qué creen? Todos tenemos el gen de cáncer de mama. El famosísimo gen BRCA1 y BRCA2 son genes que todos tenemos normalmente y que normalmente nos cuidan contra el cáncer. Son genes que se dan cuenta cuando puedo tener algunas mutaciones que me podrían dar cáncer. Estos genes se dan cuenta y dicen, no, esta célula a morir. O sea, se la llevan a dormir como duermen a los perritos, así duermen a la célula, pero porque pues, me va a dar un cáncer. Lo que puede pasar es que yo herede una mutación en estos genes. Si yo heredo una mutación que haga que este gen no funcione adecuadamente, este gen no se puede dar cuenta cuando se está originando un cáncer, entonces pues permite que se haga el cáncer. Este gen BRCA1 es como el guardián del cáncer. Entonces, todos lo tenemos y a todos, bueno, a la mayoría de la población nos funciona bien. Hay personas que pueden tener mutaciones en el gen que hagan que no funcione y entonces tienen una mucha más alta probabilidad de padecer cáncer a lo largo de la vida. Entonces, cuando te digan, es que él tiene el gen del cáncer de mama, pues yo también, pero ¿sabes qué es lo que él o ella tiene? Bueno, tienen una mutación o una variante patogénica, que así se les llama ahora a las mutaciones que me causan enfermedad, que le va a predisponer a cáncer de mama. Aquí sí quiero hacer un anuncio de más o menos 10% de todos los cánceres sí pueden ser hereditarios. Y tal cual como les digo, no se hereda, yo no voy a nacer con cáncer, ni voy a nacer con un gen de cáncer, porque todos tenemos el gen. Voy a nacer con una variante patogénica que me va a dar riesgo de padecer cáncer. Y en específico este de BRCA1 me puede dar riesgo de hasta 80% de padecer cáncer a los 65 años. Entonces, ¿cuándo tengo que ir al genetista? Si tengo muchos antecedentes de cáncer de mama en mi familia, si hay cáncer. En realidad esto es de cáncer de mama, pero aplica para otros tipos de cáncer, como cáncer de colon, cáncer de estómago. Si son cánceres que afectan a edades tempranas, si son cánceres de un tipo histológico, que es cuando lo ven en el microscopio que se vea raro. Todas estas son señales de alerta para, pues podría tratarse de un cáncer hereditario. Entonces, si ustedes quieren saber su riesgo de cáncer, porque dicen, no, pues tengo antecedentes en mi familia, vayan con su genetista para poder hacerles el árbol genealógico y ver si podrían ser candidatos para hacerles un estudio de genética. Y ahora me dirán, pues sí, mucho gusto. Y si me hago el estudio y sale que voy a tener cáncer, pues ¿qué? O sea, ¿ya valí o qué? Ahí está la magia. No valiste. Se pueden hacer estudios, o sea, podemos hacer un seguimiento muy estrecho. Por ejemplo, justamente en cáncer de mama lo que se va a hacer es resonancia magnética, se les hace mastografías más frecuentemente, también hay que checar los ovarios porque este síndrome de cáncer de mama va muy de la mano con cáncer de ovario. Y muy importante, ¿afecta solo a las mujeres? No, también puede afectar a los hombres dándome tanto cáncer de mama en hombre como cáncer de próstata. Entonces, súper importante,
no solamente afecta a las mujeres, y los hombres también lo pueden pasar a sus hijas. Entonces, bueno, si tienen antecedentes de cáncer en la familia, colon, ovario, mama, vayan al genetista porque esos son los más frecuentes que pueden ser hereditarios. También de tiroides. Entonces, tal cual lo que heredas es una predisposición muy alta a padecer cáncer porque tus guardianes no están funcionando adecuadamente. Pero pues ahí es donde podemos pues seguirte más estrechamente para si llegaras a tener un cáncer, cacharlo a tiempo. Y también seguramente han escuchado de Angelina Jolie. Ella justamente se hizo el estudio molecular para cáncer de mama y encontró que era portadora de una variante patogénica en BRCA1. O sea, tenía un riesgo del 80% de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo que ella hizo fue quitarse las mamas por completo, se puso implantes y pues ya anda muy a gusto por la vida sin preocuparse de padecer cáncer de mama. Seguramente la monitorean del ovario, o a lo mejor también se los quitó, ahí sí ya me falta esa información. Pero bueno, lo más importante siempre va a ser prevenir, así que visiten a su médico, más si tienen antecedentes de cáncer. Y hablando de justamente estos antecedentes de cáncer, bueno, digamos que sí, Angelina Jolie tiene la mutación en este gen y entonces, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿El 100% de sus hijos va a heredar esta mutación? ¿Qué dicen en cabina? ¿Sí o no? Seguramente sí. Ok. ¡Ay, muy bien! Allá el Santi tomó muy bien sus clases de genética y ya nos dijo la respuesta correcta, 50%. ¿Por qué 50%? Porque acordémonos, tenemos todo en doble copia, doble dosis. Entonces tengo mi gen de mamá y mi gen de papá. Y el que tiene la mutación del cáncer de mama, pues solamente está en uno. Entonces yo soy Angelina Jolie hoy. Entonces tengo en uno de estos dos, tengo la mutación. Puedo pasar el de la mutación o puedo pasar el sano. Así que es un riesgo del 50%. Por eso también siempre lo ideal va a ser hacer el estudio en la persona que tuvo el cáncer. Si lo hago a los hijos y me salen, a lo mejor lo hago a un hijo, a una hija y sale sana, pues no voy a saber si los demás pudieron haber heredado el que sí tenía la mutación, ¿va? Así que vamos muy bien, vamos muy bien. Ahí va otro tip. Todo lo genético no a fuerzas se va a heredar. Y hablando de lo genético, hereditario y congénito, cada una de estas es distinta. Hablando de genético primero. Bueno, genético va a ser algo que viene en mis instrucciones, que puede venir bien o mal. Por ejemplo, regresamos al cáncer de mama, ¿no? Yo puedo sí tener una enfermedad genética que me predispone a cáncer de mama. Y en este caso, sí sería hereditario, porque yo lo puedo pasar. Pero el cáncer, por ejemplo, también es una enfermedad genética. Se mutan muchos genes que me llevan a que se replique más la célula, que crezca más, que me haga vasos sanguíneos. Eso al final es un tumor. Y un tumor en sí es por una desregulación genética, pero no significa que sea hereditario, porque puede ser más bien que yo voy adquiriendo estas mutaciones por mi estilo de vida. Ahorita vamos a regresar a esto porque que si las vacunas me cambian el ADN, ¿qué es lo que realmente sí me modifica el ADN? Voy a regresar a eso, pero primero quiero que quede bien claro congénito, genético y hereditario. Entonces, genético ya les dije, puede ser o no hereditario. Lo hereditario pues es que se hereda, evidentemente, y lo congénito es que nazco con él. O sea, por ejemplo, congénito puede ser una malformación. Yo nací con un dedito de más. Ahora, eso puede o no ser genético y puede o no ser hereditario. Entonces, estas tres, digamos que cada una tiene su propio ritmo, por así decirlo. Tenemos entonces lo genético, que va a ser mis instrucciones, hereditario que se hereda y congénito simplemente que nací con él. Entonces, por ejemplo, yo puedo heredar un riesgo a cáncer de mama, si es genético, si es hereditario, y congénito, pues nací con la predisposición, pero no nací con el cáncer tal cual. Ahora sí, cáncer. ¿Qué me lleva a cáncer? Varias mutaciones que se van acumulando. Es como si otra vez me regreso al pastel. Bueno, no, ahora vamos a hacer un pan. Un pan porque es un poco más sencillo. Nunca he hecho pan, ¿verdad? Pero mi mamá sí, entonces sí tengo un poquito las instrucciones. Y según yo sí es sencillo, o sea, se ve fácil porque ella lo sabe hacer. Pero bueno, vámonos al pan. Entonces, podemos tener, los ingredientes es como harina, sal, levadura, agua. No, el pan no lleva huevo. Bueno, depende del pan que estés haciendo. Este es un pan basiquito. Es que acá en cabina me dijeron que huevo y aceite, pero yo digo que no. No, la mantequilla ya es para ponerle encima. Bueno,
Es un pan súper básico. Sin cajeta, no. Estamos siendo bajos en azúcar. Acuérdense que el azúcar es malísimo para la salud. Entonces, pan básico. 4 cosas. ¿Qué les dije? Harina, agua, levadura y sal. Y necesito el horno. Entonces, yo voy a necesitar estos 4 ingredientes. Imagínense que cada ingrediente es un gen y el horno también. Entonces, si de repente yo tengo una mutación que me da mucha harina, otra mutación que me da mucha levadura, otra mutación que me da mucha sal y otra mutación que me da mucha agua, ya tengo un panezote. O sea, empiezo a tener un cáncer, ¿no? Pero, acuérdense del horno. El horno aquí va a ser clave porque es como si el horno fuera mi guardián. El horno es un horno inteligente que si lleva más de 1 hora prendido se va a apagar. Pero en este caso también se friega el horno y el horno se va a quedar prendido todo el tiempo. Entonces eso me va a llevar a un cáncer. Lo que yo puedo heredar es justamente que el horno se quede prendido todo el tiempo, que es como lo del cáncer de mama, mi guardián no está funcionando. Ahora, ¿qué necesito para ir acumulando? O sea, si se fijan ahí fueron 5 mutaciones. De hecho, se calcula que se necesitan alrededor de 10 mutaciones. Va a depender obviamente de los genes, pero se necesitan varias mutaciones para llevarme a un cáncer. ¿Qué me lleva a mutaciones? Cualquier cosa que me rompa la doble hélice de ADN, que puede ser, les tengo muy malas noticias, porque el alcohol me aumenta la tasa de mutación, el tabaco, así que dejen de fumar por el amor de Dios, y aunque sea vape, también el vape causa mutaciones, así que no lo hagan, y la radiación que puede ser desde radiación de rayos X, que en realidad una radiografía no me da suficiente, o sea, una radiografía pueden estar tranquilos, a menos que se dediquen, que sean técnicos radiólogos, pues ahí sí me preocupo. Una tomografía sí tiene mucha más radiación. Y de radiación siempre surge la pregunta de los aviones. Los aviones, la verdad es que la radiación de un vuelo es mínima, no se preocupen tampoco. Y la radiación del sol, esa sí es bien importante, para que se pongan bloqueador solar. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar cáncer? Es evitar la tasa de mutación. ¿Qué hago para evitar la tasa de mutación? Disminuir el alcohol, disminuir o evitar por completo el tabaco, por favor, por el amor de Dios. No nada más para el cáncer, por su salud. El tabaco, el alcohol también, pero pues nada, entiendo que es un poco más difícil de quitar y ocasionalmente no está tan mal. Tener una alimentación sana, o sea, una alimentación rica en antioxidantes. Los antioxidantes lo que me hacen es ayudar a reparar el ADN, ayudan a reparar las mutaciones o a bajar la tasa de mutaciones. Entonces, las frutas y verduras son su mejor aliado, más allá de que se suplementen, que también ya tendremos el capítulo de suplementación. Necesitamos que su alimentación sea adecuada. Hacer ejercicio, que también me disminuye la tasa de mutación. Dormir bien, porque cuando dormimos se repara todo esto. Y usar bloqueador solar y evitar la radiación. Básicamente, evitar también la carne roja y alimentos procesados o embutidos que me pueden justamente llevar a una mayor tasa de mutación. Eso en cuanto al cáncer. En Jurassic Park, si mal no recuerdo, aquí me van a ayudar, pero tomaban de fósiles, ¿sí? Tomaban ADN y entonces clonaban y hacían dinosaurios. ¿Estoy en lo correcto? En una roca de ámbar había un mosquito con sangre de dinosaurio. Ok. Bueno, mira, lo primero que tendríamos que saber es si la sangre de dinosaurio tenía células, que yo creo que sí. O sea, en nuestra sangre tenemos células con núcleo. Hay células con núcleo y sin núcleo. Queremos las que tienen núcleo para poder ver bien el ADN. Entonces, y que se preserve bien. Necesitaremos que los dinosaurios fueran como tipo mamíferos, aunque según yo no eran mamíferos, ¿verdad? Porque tenían huevos. O sea, bueno, ponían huevos. Perdón, disculpen ustedes. Bueno, o sea, dependería si tienen células y si en el mosquito todavía encontráramos las células. Sí se podría extraer el ADN y podríamos tener el genoma del dinosaurio y eventualmente, pues sí, yo creo que sí se podría clonar. Tendría que existir, sí, la tecnología correcta y tener varias células. O sea, de una sola célula estaría cañón. Que de hecho aquí también, por ejemplo, en pruebas de paternidad, que se puede hacer con pelo, pero necesitas que el pelo venga con la raíz de la piel cabelluda y con uno solo no se puede. O sea, sí necesitas como 8 a 12 pelos para poder tener suficiente ADN para hacer la prueba de paternidad. Ahí, por ejemplo, la prueba de paternidad se hace viendo ciertos marcadores que, como nos acordamos que tenemos de mamá y de papá, voy a ver
el papá que tiene el de su papá y de su mamá. Y a fuerzas el hijo tiene que tener alguno de los dos. Se hacen cierto número de marcadores y entonces pues el hijo a fuerzas tiene que tener alguno de los dos en cada una de estas regiones. En caso de que no, pues ya hay que preguntar al vecino, al compañero de trabajo y cosas así. Y se pone más complicada la cosa. Me preguntan en cabina si es tan fácil hacer una prueba de paternidad. La verdad es que sí, es sencillo y es rápido, sí se puede. Nada más tiene que ser en un buen laboratorio y que tengan suficientes marcadores, porque obviamente si te hago 4 marcadores, pues por probabilidad podrían ser los mismos que otro papá. O sea, si tengo dos posibles papás, mientras más marcadores tenga para poder discernir entre los dos. Y ahora sí, ¿qué hace entonces un genetista? Porque creo que les platiqué mucho de genética, pero no les he dicho bien qué es lo que hacemos. Llegan muchos pensando que trabajamos en un laboratorio. Eso sería el trabajo de un genetista, por ejemplo, un genetista que haya hecho un doctorado en genética que se dedique a investigación. Un médico genetista lo que hace es, primero estudió medicina, hizo el internado, el servicio, como todo médico general. Después hizo el examen nacional de residencias médicas, que es el examen para entrar a una especialidad. Y hacemos la especialidad en genética que dura 3 años. Entonces es totalmente clínico. ¿Qué hacemos? Vemos pacientes desde personas con malformaciones congénitas, o sea, malformaciones al nacimiento, personas con algún síndrome, desde síndrome de Down hasta síndromes más raros, que aquí, por ejemplo, cualquier malformación se puede presentar de manera aislada o como parte de un síndrome. Y la persona calificada para ver si justamente se trata de un síndrome o no es el genetista, porque mucho ojo, luego nos llegan pacientes a los 10 años que no está creciendo bien y al nacimiento tenía un dedito de más, se les hizo fácil quitárselo y no, es aislado, no se preocupe señora, no pasa nada. Y al rato ya tengo al niño que sí tenía un síndrome y a lo mejor ya tiene complicaciones de algo que si yo lo hubiera diagnosticado desde bebé, les hubiera dicho, está el síndrome, vamos a prevenir que tal pase. Pero bueno, mucho ojo. Entonces, cualquier malformación al genetista desde el nacimiento. Vemos eso de las malformaciones. En adultos vemos el riesgo de cáncer, lo que ya les decía. Enfermedad de Huntington, algunas enfermedades neurológicas pueden ser heredadas, por ejemplo, Alzheimer también en una pequeña proporción. Y yo en específico me dedico a la genética perinatal, que es todo lo que tiene que ver con el embarazo. Desde la planeación del embarazo, yo puedo reducir el riesgo de que mis hijos tengan alguna malformación o algún síndrome. Aquí, por ejemplo, lo que les decía de que todos somos portadores de enfermedades genéticas. Tenemos gen de mamá y gen de papá. Pero de estas enfermedades, si yo tengo una mutación en uno de los dos, no pasa nada porque el bueno o el que no tiene la mutación me va a hacer la función. El problema es que si mamá y papá tienen los dos uno con la mutación y los dos pasan el de la mutación, voy a tener un hijo con la enfermedad. Estas enfermedades se llaman autosómico recesivas. ¿Y qué puedo hacer antes de embarazarme? Ver que mi pareja y yo no seamos portadoras de la misma enfermedad. Más o menos todos somos portadores de 7 a 10 mutaciones. La cosa es que, tenemos más de 22,000 genes. Es la mala suerte, la probabilidad de que mi pareja sea portadora de lo mismo. Que en algunas enfermedades es más frecuente. Por ejemplo, fibrosis quística, que es una enfermedad que me afecta principalmente los pulmones y el páncreas. Somos portadores más o menos 1 de cada 40. Entonces, pues no es tan rara. O sea, si yo agarro 40 personas y uno de ellos es portador y lo junto con mamá también portadora, pues tienen mayor riesgo de que su hijo nazca con fibrosis quística. Entonces ahí hay que ver. Y aquí también por eso vemos que parejas que son familiares lejanos, o sea, primos, aquí echaría la broma de las personas de Monterrey, pero la verdad es que no lo voy a hacer porque son mis pacientes y los aprecio mucho. Y no es cierto, la verdad es que esa broma no es tan real. Pero sí tengo pacientes, por ejemplo, de comunidades muy pequeñas que ni ellos sabían y son familiares, comparten por ahí algún apellido, son comunidades de menos de 5,000 habitantes y entonces tengo mucho mayor riesgo que sean portadores de la misma enfermedad. Entonces, desde antes de embarazarme puedo modificar eso. Bueno, modificarlo no tanto, pero puedo saberlo y entonces puedo hacer técnicas de reproducción asistida, o sea, fertilización in vitro y así, para elegir los embriones sanos. Y también, por ejemplo, preconcepcionalmente podemos ajustar medicamentos, o sea, hay personas que están con algún medicamento que me puede causar malformaciones. Entonces, si ya sé que estoy buscando un embarazo, pues suspendo ese medicamento antes de tener un aborto o alguna malformación.
Que también el aborto es súper frecuente, afecta al 15% de los embarazos que sí conocemos. De hecho, afecta al 50% de todos los embarazos. Si yo hiciera pruebas, si yo hiciera pruebas de embarazo súper tempranamente, 50% se pierden, incluso antes de implantar. Y esto es por problemas en los cromosomas, los que decíamos que son los libreros de información. Es muy común que hayan problemas en ellos, entonces son bebés que no van a llegar a término, que incluso no llegan ni a quinto día. Y es normal, o sea, yo creo que también hay que hablar mucho más de las pérdidas del embarazo porque tantas parejas lo sufren y es mucho más frecuente y mucho más común de lo que pensamos. A partir de la segunda pérdida es cuando hay que empezar a estudiar tanto el aborto, porque ahí es donde más información vamos a tener. Si yo estudio directamente al aborto, 50% van a tener alteraciones justamente en sus cromosomas. Y ahí la cosa es revisar que se puedan heredar, o sea, que se pueda repetir, o si fue algo esporádico, al azar, aislado. Ahora, una vez que ya estás embarazada, ¿qué podemos hacer? También hay un chorro de pruebas. Toda mujer embarazada se tiene que hacer sus ultrasonidos estructurales desde primer trimestre. Con el ultrasonido estructural detecto más o menos 85% de los casos de síndrome de Down. Este ultrasonido se hace entre la 11 y la 14 semana. Tenemos una prueba increíble que se llama DNA fetal, que se puede hacer desde la semana 10, literal en la sangre de mamá. Se nos vienen pedacitos de ADN de la placenta de bebé, que la placenta y el bebé tienen una concordancia del 99%, entonces es básicamente la misma información. Y ahí también con 99.9% puedo descartar que tenga trisomía 21, o sea, síndrome de Down o algún otro problema. Todas estas pruebas las hacen médicos genetistas y pues nos han ayudado muchísimo en el control prenatal. Y también, por ejemplo, si ya se viera alguna malformación prenatalmente, pues se puede empezar a abordar para hacer un diagnóstico. El diagnóstico pues puede ser con fines de informativos, o sea, ya sé que mi bebé, por ejemplo, tiene síndrome de Down y que tiene un problema en el corazón y va a nacer y va a necesitar terapia intensiva, va a necesitar cardiólogo, va a necesitar X y Y, de X a Y. O para si son a veces patologías más pues muy graves, pues la pareja puede decidir interrumpir o continuar el embarazo o incluso irse a algo que se llama cuidados paliativos, que es cuando sabemos que a lo mejor un bebé tiene muy mal pronóstico, por ejemplo una trisomía 18, 90% van a fallecer el primer año, entonces si la pareja lo decide se puede dar cuidado paliativo, que lo que se busca es que el bebé no sufra y que tenga una muerte en paz, que los papás se puedan despedir y así. Es una especialidad, pues sí, es triste en varios de los casos que vemos, pero afortunadamente la mayoría de los casos pues son bebés sanos y si no lo son, pues se puede llegar a un diagnóstico y siempre tener la información pues da mucha paz. Y también, afortunadamente, la ciencia está avanzando muchísimo. Entonces, ya en algunas patologías prenatales, por ejemplo, espina bífida, que es que la parte de la columna, el tubo neural no se me cierra adecuadamente, si encontramos eso prenatalmente, ya se puede operar. Antes, los bebés que tenían esto, lo que pasa es que los nervios quedan expuestos al líquido amniótico y se empiezan a morir. Y si se acuerdan, todos nuestros nervios, todos, nacen de nuestra columna vertebral. Entonces, son los nervios que nos van a dar la movilidad a las extremidades inferiores. Entonces, si esos se empiezan a morir, son bebés que probablemente no puedan caminar una vez que nacen, pero si se opera in útero, se cierra y entonces mantengo esta inervación y son bebés que a lo mejor sí van a poder caminar, o sea, se aumenta mucho más su probabilidad y su pronóstico. Entonces ya existe esto de cirugía fetal, se operan los fetos adentro de la mamá y se puede hacer justo para espina bífida, para hernia diafragmática, que es también como un hoyito en el músculo del diafragma. El músculo del diafragma es el que tenemos aquí abajo de los pulmones, que nos ayuda a respirar, y se hace un hoyito y entonces no permite que los pulmones se desarrollen adecuadamente. Esto se puede operar, se mete un baloncito que hace una presión hacia adentro, entonces permite que los pulmones se expandan, desarrollen y el bebé no fallezca.
Y también en gemelos a veces puede pasar algo que se llama síndrome de transfusión feto-fetal, en donde un gemelito empieza a perder mucha sangre y el otro se empieza a hinchar. Esto también se puede operar in útero mediante un láser. Entonces, bueno, prácticamente vivimos en el futuro. Esto ya se está haciendo, ya se hace y salva vidas. Y es algo increíble a lo que pues ya los pacientes pueden accesar también. Acá en cabina me preguntan si labio leporino, que ya no le llamamos así, se llama labio o paladar hendido, que si eso se puede operar in útero. Ahorita las cirugías que se hacen in útero tienen que ser para condiciones que me afectan la vida. En este caso, el labio hendido afortunadamente pues es solamente estético. Digo, sí me puede afectar para comer, ya más grande, pero es algo que no pondría, o sea, cada cosa tiene un riesgo y una cirugía pues obviamente tiene un riesgo tanto para la mamá como para el bebé. Entonces ahorita las cirugías realmente son solo las que realmente me van a salvar la vida o la función. Entonces ahorita labio hendido y esas cosas no se operan in útero porque pues no tendrían mayor beneficio, sino que al contrario podría estar poniendo en riesgo a la mamá o al feto por algo que se puede operar perfectamente una vez que nace. Pero sí, el labio hendido es una malformación y también hay que ver que si es aislado o sindrómico. En labio hendido, por ejemplo, 30% son sindrómicos y el 70% son aislados, pero nuevamente hay que revisar muy bien al bebé, hay que ver si hay antecedentes familiares, hay que ver si no tiene malformaciones a otros niveles para poder descartar por completo que no sea algo sindrómico, o sea, pues sí, un síndrome que tenga otras manifestaciones que a lo mejor no vemos al nacimiento, pero que podríamos ir viendo a lo largo de la vida. Así que bueno, creo que hoy ya han aprendido un poco acerca de las generalidades de genética, ya se imaginaron su librero, su biblioteca con sus 46 libreros, ya sabemos que todos los genes tenemos de mamá y de papá, 50%, 50%, que todos tenemos los mismos genes, nada de que él tiene el gen del síndrome de Down, porque además el síndrome de Down no es de un gen, es de un librero. Librero es igual a cromosoma, trisomía 21. Así que, pues sí, lo que podemos tener son variantes en nuestros genes que me predispongan a ciertas enfermedades o que me den alguna enfermedad. ¿Qué más aprendimos? Jurassic Park, sí podría suceder. Todo lo que hace un genetista, acuérdense, no estamos en el laboratorio, al menos los médicos genetistas. Sí hay algunos que se dedican al laboratorio, sí, pero la función y la formación es clínica, o sea, es de ver pacientes. Si tienen a alguien, si conocen a alguien con alguna malformación, que vaya al genetista. Para cáncer también, que vayan al genetista. La cirugía fetal ya es una realidad. Y de hecho, hasta también les voy a dejar los datos de una clínica de cirugía fetal y también de seguimiento del embarazo, que es donde justamente yo ejerzo. Se llama Fetal Medic y no tengo los datos, así no me los sé, pero se los vamos a poner aquí abajito, seguramente me van a ayudar para eso. ¿Y qué más? Pues nada, espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido y que puedan decirle a la gente cuando empiecen a inventar de que no, es que eso es dominante y le digan, no, depende de muchos factores. Y cuando les digan, tiene ese gen, les digan, no, todos tenemos los mismos genes y voy a estar súper orgullosa de ustedes y le van a callar la boca a mucha gente, así que ya aprendieron algo nuevo. Si tienen alguna idea, algo que quieren que profundicemos para tener otro episodio, pónganlo en los comentarios. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Yo soy la doctora Ana Ceci, esto es de X a Y y nos estamos viendo por aquí en el próximo episodio.